Hubo un día en que la humanidad quiso tocar el cielo, y casi lo logra. Imagina un tiempo en el que todos los seres humanos sobre la faz de la Tierra hablaban un solo idioma, se entendían a la perfección y compartían los mismos sueños. Era un mundo sin barreras, donde el poder colectivo era tan grande que nada parecía fuera de su alcance. Pero fue precisamente esa unidad, esa fuerza sin límites, la que los llevó a desafiar a los propios dioses. Este es el relato de cómo la soberbia humana construyó una leyenda y al mismo tiempo sembró la semilla de su propia división. Esta es la historia de la Torre de Babel. Después del gran diluvio, cuando las aguas se retiraron, los descendientes de Noé comenzaron a repoblar el mundo. Todos ellos, sin excepción, formaban una sola comunidad. Viajaron desde el este y encontraron una vasta llanura en la tierra de Sainor, un lugar fértil y perfecto para establecerse. Allí decidieron quedarse. Vivían juntos, trabajaban juntos y, lo más importante, pensaban como uno solo. En sus conversaciones nocturnas, alrededor del fuego, surgió una idea que cambiaría el destino de la humanidad para siempre. Alguien dijo: sí, permanecemos unidos. Si hablamos la misma lengua y compartimos el mismo propósito, nada de lo que nos propongamos será imposible. La idea prendió como la pólvora. Ya no se conformaban con sobrevivir. Ahora querían la gloria. Querían dejar una marca imborrable en la historia. Y para ello, necesitaban un símbolo de su poder, algo que demostrara al mundo y al cielo de lo que eran capaces. Fue entonces cuando nació el proyecto más ambicioso jamás concebido. Vamos, se dijeron unos a otros, construyamos una ciudad para nosotros, y en ella una torre tan alta que su cima llegue hasta el cielo. Así nos haremos un nombre, y no seremos esparcidos por toda la faz de la tierra. La idea de alcanzar los cielos no era solo una proeza arquitectónica, era un acto de orgullo, un desafío directo a la autoridad divina. Habían descubierto cómo fabricar ladrillos cociéndolos al fuego y cómo usar el asfalto como argamasa, una tecnología revolucionaria para la época. Cada ladrillo colocado era un testimonio de su ingenio. Cada piso que se elevaba era un grito de independencia. El sonido de los martillos y las voces coordinadas resonaba en la llanura día y noche. La torre crecía, imparable, alimentada por una ambición que había reemplazado por completo a la devoción. Ya no miraban al cielo con reverencia, sino con el deseo de conquistarlo. Querían ser como los dioses. Desde las alturas, el Creador observaba, vio la ciudad y la torre que los hijos de los hombres estaban construyendo. Vio su unidad, su ingenio y, sobre todo, su soberbia. El murmullo de su ambición llegó hasta los cielos. La música de la construcción se transformó en un estruendo de desafío. El ambiente cambió, el cielo se oscureció y el viento comenzó a soplar con una furia desconocida. Los dioses, o Dios según la tradición, vieron que la humanidad estaba a punto de romper el orden establecido entre lo mortal y lo divino. He aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y ahora nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Entendieron que si los hombres, unidos, lograban su objetivo, no habría límite para su arrogancia. El equilibrio del universo estaba en peligro. Era necesario intervenir, no por celos, sino para recordarles su lugar en el cosmos. La ira divina estaba a punto de desatarse, y entonces sucedió. No fue con fuego ni con una inundación, fue con algo mucho más sutil y devastador. Una mañana, los obreros se levantaron como cualquier otro día, listos para continuar su obra magna. El capataz dio una orden, pero el albañil que estaba a su lado lo miró con extrañeza. No entendió ni una sola palabra. Intentó responder, pero de su boca salieron sonidos que al capataz le parecieron un balbuceo sin sentido. El pánico se extendió por la obra. El carpintero intentaba pedir un martillo, pero su compañero le ofrecía agua. La comunicación, la base de su poder, se había roto en un instante. Las órdenes se convirtieron en ruido. Las discusiones estallaron. El que antes era tu hermano, ahora era un extraño que hablaba un idioma incomprensible. La unión que los había hecho fuertes se desvaneció, reemplazada por la desconfianza y la frustración. El trabajo en la torre se detuvo por completo. El sueño se había convertido en una pesadilla. El lugar fue llamado Babel, que significa confusión, porque fue allí donde el Señor confundió la lengua de toda la tierra, y desde allí los esparció por toda su superficie. La torre, imponente pero inacabada, quedó como un monumento a la ambición rota. Pero el legado de Babel es mucho más profundo que una simple construcción abandonada. Se convirtió en el símbolo eterno del límite entre lo humano y lo divino, un recordatorio de que hay fronteras que no deben cruzarse. Desde ese día, la humanidad quedó dividida.
no por muros o por océanos, sino por algo mucho más poderoso, las palabras. La diversidad de idiomas se convirtió en una fuente de conflicto, de malentendidos y de separación. La torre nos enseña que el orgullo desmedido, la creencia de que podemos suplantar a la creación misma, conduce inevitablemente a la caída. Pero esta historia también deja una pregunta flotando en el aire. Una pregunta que resuena hasta nuestros días. ¿Qué pasaría si la humanidad, a través de la tecnología, la globalización o un nuevo propósito común, volviera a unirse bajo una sola forma de entendimiento? ¿Podríamos, una vez más, intentar desafiar a los dioses? La Torre de Babel cayó hace milenios, pero la sombra de su ambición aún se proyecta sobre nosotros. El deseo de alcanzar el cielo, de superar nuestros límites y de dejar una huella inmortal, nunca desapareció. Sigue vivo en cada cohete que lanzamos al espacio, en cada avance científico que desafía lo que creíamos posible, y en cada sueño de unir a la humanidad. El eco de Babel nos recuerda el precio de la soberbia, pero también la grandeza de nuestros sueños. Si te fascinan estas historias donde los hombres se atrevieron a desafiar a los dioses y pagaron el precio de su audacia, suscríbete a nuestro canal. Hay muchos más mitos esperando ser contados. Gracias por acompañarnos en este viaje.